Amados, estamos a unos cuantos días de celebrar la Navidad y tenemos que ser sinceros, pues la ansiedad, o se empieza a sentir esta ansiedad de las compras de pánico. Cuando empezamos a comprar porque no sabemos qué le vamos a regalar al familiar o quizás a la familia con la cual nos vamos a reunir. En esta temporada se empieza a sentir, o está muy marcada, mejor dicho, por el lenguaje del amor, porque las canciones que escuchamos, las películas que vemos, la mercadotecnia y las tradiciones familiares se unen en una sola voz para gritarnos que en Navidad es cuando más tenemos que amar. Cuando más tenemos que amar. Es un amor de temporada. Es un amor de temporada, definitivamente. Es un amor basado en las emociones y en los sentimientos, donde la nostalgia de la infancia y el deseo de estar cerca de tus familiares, como también esa sensación de pertenecer a algo significativo, se magnifican en este tiempo. Pero cuando las cosas o las situaciones sentimentales no salen como uno lo planea, toda esta atmósfera de amor se desvanece. Creo yo que ya no es un secreto a voces de que en este tiempo de Navidad es cuando más gente se pone triste y se deprime. Pues a veces las reuniones familiares no salen como uno las planeaba, o al menos como uno se las imaginaba. Pues resulta que el tío Juan se vuelve a emborrachar, la tía Lupita sigue igual de fijona, y al sobrino a cual tú tanto amas y le das el regalo, simplemente lo deja a un lado, pues no le gustó tu regalo. Por si fuera poco, la muerte de ese ser amado se acentúa en la reunión cuando ves hacia aquella silla o aquel sillón donde solía sentarse. Obviamente que todas estas situaciones a tu alrededor, la nostalgia, el mal comportamiento y la ingratitud de algunos familiares y amigos presentes, no te da tiempo para pensar en ese preciso momento cómo debo de amarlos, cómo puedo demostrarles amor a este tipo de personas. Y es que, amados, la sociedad se ha encargado de promover esta clase de amor superficial, un amor superficial que dura, amados, lo que dura el vapor en la taza caliente de chocolate caliente. O sea, no dura absolutamente nada. Por eso la tristeza invade a muchas personas en Navidad, porque no conocen el amor verdadero. No conocen el amor puro que proviene solamente de nuestro Dios. Un amor sacrificial, un amor incondicional. Y para que podamos entender, es necesario ir a la palabra. Y les voy a pedir que juntos podamos leer Primera de Juan, capítulo 4, del 7 al 12. Primera de Juan, capítulo 4, del 7 al 12. Y el mensaje de esta tarde lleva por título El amor de Dios en un mundo quebrantado. Así que si puedes, te voy a pedir que te pongas de pie conmigo en esta ocasión y que me sigas con tu vista ahí en la primera de carta, capítulo 4, del 7 al 12. La palabra de Dios dice así: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. Versículo 10 dice: En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Oremos a nuestro Dios. Señor, en esta hora venimos delante de ti
para pedirte, Señor, de la guía de tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros, en un servidor, para exponer tu palabra de una manera fiel, Señor, y apegada a la Escritura. A mis hermanos, Señor, que están ahí sentados, para que, Señor, el tiempo en el que estén escuchando la exposición de tu palabra, la atención, Señor, y la retención esté, Señor, trabajando en su máxima, Señor, capacidad, para que al salir de este lugar, Señor, no nos vayamos vacíos de cómo entramos. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén, Señor. Y amén. Les voy a pedir, por favor, que tomen sus asientos. Amados, quisiera dividir este pasaje en 4 diferentes secciones. Y la primera sección de la cual vamos a estar hablando es la razón del por qué amamos a los demás. La razón del por qué amamos a los demás. Después de que el apóstol Juan, habla de la santidad de Dios en esta carta, ahora su enfoque va a ser sobre el amor de Dios. Y con el estilo que se les caracteriza a este apóstol, de una manera pastoral y amorosa, se dirige a la audiencia. Y si es la primera vez que lees esta carta, bueno, resulta que la audiencia a la cual va dirigida es a la iglesia, aquellos quienes han sido redimidos por la sangre del Cordero. En otras palabras, a ti y a mí, si es que hemos nacido de nuevo. Y el escritor Juan empieza en el versículo 7 con esta primera frase: amémonos unos a otros. El apóstol hace énfasis en que este amor entre los hermanos en la fe, los hermanos en la iglesia, debe de ser algo continuo, constante. Esta corta frase, el versículo 1, debe de entenderse no como una sugerencia, no como una opinión del escritor hacia la comunidad de creyentes, sino más bien como un mandamiento, algo que tenemos que obedecer. El amor de Cristo debe demostrarse entre nosotros, aquellos que nos decimos hermanos, continuamente. Amados, creo yo que estaríamos todos de acuerdo de que no hay familias perfectas, ¿correcto? ¿Hay alguna familia perfecta aquí? ¿No? Bueno, qué bueno, porque si lo hubiera, seguramente este sería el peor lugar para venir a reunirse. Pero como no hay familias perfectas, también tenemos que reconocer que sí existen hogares que se esmeran por demostrarse amor entre sus miembros. ¿Cuántas familias hay de esas aquí presentes que se esfuerzan en demostrarse el amor los unos a los otros? ¿Sí? Bueno, pues yo espero que todos los que estamos aquí nos esmeremos. Amados, como padres, mi esposa y yo, déjenme decirles que nos hemos vuelto expertos en detectar problemas en nuestros hijos. Sobre todo cuando estamos a la distancia, sabemos distinguir una voz en tono frustrante, una mirada retadora entre ellos y una risa burlona cuando alguien hace algo mal o falla. Y cuando nuestros hijos fracasan en demostrar ese amor entre sus hermanos, hay una frase que mi esposo y yo tratamos de recordarles siempre, y es la siguiente: recuerden, somos familia y nos amamos. De esa misma manera, el apóstol Pablo hoy en esta tarde nos viene a recordar que tú y yo nos debemos de amar los unos a los otros. Creo yo que todos los que estamos aquí entendemos de que aún a pesar de que el Señor nos ha limpiado de toda maldad, aún seguimos batallando y luchando con nuestro pecado. Que esa es nuestra naturaleza, una naturaleza pecadora. Seguimos en este cuerpo de alguna otra manera maldito, si es que lo quisiéramos llamar así. Por lo tanto, dentro de nuestra misma iglesia va a haber momentos donde algún hermano diga algún comentario desatinado. Quizás alguna hermana en la fe aquí en Ciudad de Gracia, frustrada por los retos del hogar, no nos salude de buena manera. Incluso un servidor, el pastor, incumplirá su promesa de reunirse con ustedes si es que lo prometí, o de mandarles algún mensaje si es que al final del domingo le dije: hermano, le voy a mandar un mensaje, y resulta que el pastor no mandó absolutamente nada esa semana.
cosas tan simples como estas, y quizás no tan simples como otras, lleguen a suceder en nuestra iglesia y en otras iglesias. Pero amados, antes de que nuestro corazón se llene de enojo, de rencor hacia tu hermano que te falló o que te hirió, recuerda las palabras del apóstol Juan, el cual dice: amémonos unos a otros. Este recordatorio, que es mandamiento también, no viene en forma de condicionante. En otras palabras, no dice: ama a tu hermano en la fe si vela por tus necesidades. Ama a tu hermano en la fe si es maduro como tú lo eres. O ama a tu hermano en la fe si éste aprecia el ministerio o las cosas que tú haces por él. Simplemente dice: ámense unos a otros. El mandamiento no solamente nos dice que debemos de amar a aquellos quienes son fáciles de amar. Y quizás podríamos decir: aquí estamos todos los que somos fáciles de amar, y los que faltaron son los otros, los que son difíciles de amar. Pero amados, déjame decirte que este mandamiento también nos demanda hablar a aquellas personas dentro de nuestra congregación o dentro de la familia de Cristo que son difíciles de amar, que tienen un carácter difícil. También a esos debemos de amar. De lo contrario, tú y yo estaríamos haciendo lo que el Señor Jesús advirtió a la multitud en Mateo capítulo 5, versículo 46, el cual dice así: porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Quizás en palabras contemporáneas nos podría decir el Señor Jesucristo: ¿no hace lo mismo la gente que no cree en mí? Los agnósticos, los que profesan alguna otra religión, ¿no hacen exactamente lo mismo? Es por eso que el mandamiento de Dios en ocasiones se nos dificulta, amados, de llevar a cabo. Porque la demanda es de que amemos continuamente a nuestro hermano en la fe. A ese hermano que es difícil de tratar. Quizás algunos de los que estemos aquí podemos decir: yo sí amo a fulanito de tal, lo que dura el servicio, 1 hora y media o 2 horas, pero amar al hermano constantemente, aquel que me hace salirme de mis casillas por su inmadurez, por sus comentarios desatinados, porque es muy fijón, porque es muy agarrado, es imposible. Pero es aquí, hermanos, donde aprendamos, o donde vamos a aprender la razón del por qué debemos de amar a nuestros hermanos. Y la razón es muy sencilla. Juan nos lo explica en el mismo versículo 7, el cual dice así: porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Si tú traes una versión más contemporánea, como la versión Nueva Traducción Viviente, o la nueva versión internacional, me gusta porque en esta frase, el versículo 7, hace una excelente traducción, la cual dice así: porque el amor viene de Dios. En otras palabras, tú y yo podemos amar al hermano cabezón, al hermano de carácter difícil, porque Dios nos da la capacidad de hacerlo. Porque ese amor proviene solamente de Dios, no de ti, sino de Dios. Pero antes de proseguir, debo de advertirles algo, sobre todo en este versículo, en la manera de interpretarlo o incluso de enseñarlo, porque personas malintencionadas pueden enseñarlo de una manera errónea. Juan nos dice ahí que todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Alguien que distorsiona la palabra de Dios puede argumentar lo siguiente: que cualquier persona que demuestre amor a otra persona, entonces es un hijo de Dios, es una persona salva. Pero permíteme decirte que eso no dice Juan, ni tampoco lo apoya toda la Escritura. Entonces, ¿cómo podemos resolver esta supuesta controversia o contradicción en la Escritura? Porque tenemos que ser sinceros, que afuera de estas 4 paredes, tú y yo conocemos a mucha gente que no es cristiana y que en ocasiones, hermanos, hasta nos da vergüenza porque aman de una manera mucho mejor que otros cristianos que tú y yo conocemos.
La respuesta bíblica a esta aparente situación controversial es que es lo siguiente, amados. Todos nosotros, todo ser humano ha sido creado a la imagen y semejanza de nuestro Dios. Pero después de la caída, lo que pasó en la caída es de que Adán y Eva desobedecieron a Dios y el pecado entró a nosotros. El pecado distorsionó esa imagen de Dios plantada en cada uno de nuestros corazones. En otras palabras, nuestra capacidad de amar no se eliminó, simplemente se distorsionó. Es por eso, amados, que ni siquiera el acto más amoroso que se les pueda venir a la mente es suficiente para ganarse el favor de Dios. Entonces aquí Juan está hablando de otra clase de amor. Está hablando del amor que proviene solamente de Dios. Un amor, escúchame bien, un amor que es antinatural y sobrenatural. Juan utiliza una palabra en griego para referirse al amor. La palabra es ágape. Este amor es el amor o es la expresión más alta y sublime porque es un amor sacrificial, es un amor incondicional, es un amor basado en la voluntad y no en las emociones. En otras palabras, este amor es totalmente puro. ¿Por qué es antinatural este amor? Porque no es algo que salga de nosotros como seres humanos. Como lo dije anteriormente, el hombre es capaz de amar porque no fue eliminado su amor, sino su capacidad de amar fue distorsionada. Porque si fuéramos muy minuciosos al examinar cada acto amoroso de cada persona, detrás de cada acto bondadoso hay una motivación egoísta. Hay una motivación egoísta detrás de cada acto lleno de bondad o lleno de amor de una persona. Hermanos, este amor es sobrenatural porque le pertenece a Dios. Es sobrenatural porque es totalmente puro, es totalmente santo. Y como le pertenece a Dios, solamente Él se lo concede al hombre. No es algo que el hombre pueda adquirir o comprar en Amazon o en la tienda, sino que solamente Dios lo concede. Y es aquí donde nuestra aparente controversia queda resuelta, confirmando o afirmando que solamente los hijos de Dios, escúchame bien, solamente los hijos de Dios tienen la capacidad de amar de esta manera sobrenatural. No porque tú y yo seamos mejores que los demás, no, sino porque Dios en su infinita misericordia también ha derramado este amor sobrenatural, este amor que nos lleva a amar más allá de nuestra capacidad a aquellos quienes son difíciles de amar o que no corresponden de la misma manera en que los amamos. Permíteme decirte que este amor sacrificial es una evidencia también de nuestra salvación. El que ama sacrificialmente a su hermano es una evidencia de que ha nacido de nuevo. Pero también es un termómetro de nuestro conocimiento de Dios. Vean conmigo, versículo 8 dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. La palabra conocimiento, de la cual está utilizando aquí el apóstol Juan, va mucho más allá de algo académico. No se trata solamente de acumular información, sino que Juan se estaba refiriendo a que una persona que ama, conoce a Dios, es una persona que tiene una relación íntima con Dios. Es una persona que con su relación con Dios, su vida ha sido transformada. Resulta que en aquel tiempo, en el tiempo del apóstol Juan, algunas gentes se habían infiltrado en la iglesia y estaban enseñando que el conocer a Dios era simplemente una serie de datos. Y estas personas que estaban enseñando eso, sus vidas, aun cuando sabían mucho, no coincidían
o la obediencia o el someterse a la voluntad de Dios. En otras palabras, trataban mal a su prójimo. Por lo tanto, podemos decir lo siguiente, que el verdadero conocimiento bíblico transforma el corazón, y toda transformación proviene de un conocimiento verdadero de Dios. Una vez que hemos entendido la razón del por qué amamos a los demás, ahora vamos a exponer la causa del por qué amamos a los demás. ¿Cuál es esa causa? Con esa santa ansiedad, el apóstol Juan vuelve a escribir para que el lector pueda comprender que el amor de Dios no es algo impersonal, sino al contrario, es personal. Y en su gran misericordia, Dios se encargó de manifestarlo de tal manera que fuera tan claro que no hubiera algo que el hombre no le pudiera reprochar y decir, yo no te entiendo. En otras palabras, el amor de Dios se dio a conocer a través de la vida, del ministerio, de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La manifestación de este amor es tan profundo y tan maravillosa que el mismo autor Juan resalta la decisión extraordinaria de nuestro Dios. ¿Y cuál fue? Versículo 9. Dice, Dios ha enviado a su Hijo unigénito. Para aquellos quienes estamos aprendiendo y seguimos aprendiendo español, unigénito quiere decir único. Al mundo, para que vivamos por medio de Él. Quizás es muy probable que se haya venido a la mente la lectura que hace un momento atrás mi esposa hizo. Juan capítulo 3 versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios el mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, ambos versículos resaltan algo del sacrificio supremo de nuestro Dios. Al enviar a su único, a lo más preciado que tenía, a un mundo quebrantado. El argumento del apóstol Juan se sigue extendiendo a través del versículo 10, el cual se nos dice que este sacrificio supremo no vino por una petición de los hombres. El hombre en ningún momento, la humanidad en ningún momento se puso a orar y decir, oh Dios, por favor, sálvanos. No, sino ambos versículos, tanto Juan 3:16 como primera de Juan, capítulo 4, versículo 9, nos dice que fue una iniciativa divina. Fue Dios quien envió a su Hijo. Fue Dios quien envió a su Hijo, porque no nació de nosotros, sino que fue Dios quien tomó la iniciativa para mostrarnos este amor incondicional. Y ese amor incondicional se manifestó cuando Juan sigue escribiendo en el versículo 10. Y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Hermanos, esta es la máxima expresión de amor. Yo sé que en nuestra vida hemos tenido gente que nos ha impactado con actos de amor. Es probable que se te venga de repente ahorita a tu mente alguna persona, tu mamá, tu papá, tus abuelos o alguien más que haya hecho algo que te haya impactado de tal manera que digas, wow, jamás pensé que alguien hiciera eso por mí. Pero amados, cuando comparamos ese acto bondadoso de alguien que lo hizo hacia nosotros, cuando lo comparamos con lo que Dios hizo por nosotros a través de su Hijo Jesucristo, hermanos, queda añicos. Se ve algo tan pequeño, porque esta es la máxima expresión de amor que haya existido y que se haya desplegado en la historia de la humanidad. Escúchame bien, nunca vas a poder entender el significado del amor divino hasta que aprendas a apreciar lo que Jesús hizo por ti en la cruz. Porque el
Hijo de Dios sufrió la muerte que yo merecía, pagó la deuda que yo debía pagar, cargó el castigo que yo merecía sufrir. Eso, amados, se llama gracia. El pastor Sugel Michelin hace la siguiente declaración o describe el concepto de gracia de la siguiente manera, y me gustaría leérselos textualmente. Dice así el hermano: la gracia no es simplemente un favor que se otorga al que no lo merece, sino más bien un favor que se otorga al que merece todo lo contrario. El hermano sigue explicando y lo explica a través de una excelente ilustración. El pastor Sugel dice lo siguiente: supongamos imagínate que en esta Navidad uno de tus mejores amigos te visita, toca la puerta y te dice: te tengo un regalo. Cuando abres la puerta te sorprendes y hasta la boca se te alarga, se te cae de la sorpresa, porque resulta que ese amigo te regala un obsequio muy costoso. ¿Quieres saber cuál es? Te está regalando un Lamborghini del año. Es un carro muy caro. Obviamente, apenado por el regalo tan caro que te está dando tu amigo, finalmente terminas por aceptarlo porque, pues bueno, se esforzó y ¿quién no quisiera un Lamborghini del año regalado, verdad? Pero ahora el pastor sigue en la ilustración y dice lo siguiente: ahora imagínate que ese mismo regalo hubiera sido dado por una persona a quien tú le has hecho mucho daño. A una persona que la has dañado tanto que incluso este mismo individuo tiene las pruebas suficientes como para llevarte a un tribunal de justicia, y cuando el juez vea eso, te declare culpable y te condene a toda una vida en la cárcel. Pero en vez de hacerte eso, este varón decide demostrarte bondad y te regala un Lamborghini del año. Amados, en ese caso el valor del regalo sube considerablemente al compararnos con lo que realmente yo merezco de ese individuo a quien he ofendido tanto. Es esto exactamente lo que pasa entre Dios y el hombre, pero obviamente en una dimensión abismal, infinitamente más grande, porque tú merecías la ira de Dios, tú merecías el infierno, pero en vez de eso Dios decidió sacrificar a su propio Hijo para que tú y yo tuviéramos el perdón de pecados. No por nada el apóstol Pablo en la carta de los Romanos nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No cuando le buscamos, cuando éramos pecadores, cuando éramos enemigos, cuando aún lo rechazábamos, Dios mandó a su Hijo para que muriera por gente como tú y como yo. Hermano, ¿quieres saber la causa del por qué podemos amar hermanos en la fe con un carácter difícil? Porque Dios, a través de su Hijo, te ha mostrado una gracia infinita para que tú también muestres la gracia inmerecida de Dios cuando tu hermano te ofende. El Señor te ha perdonado una deuda mucho más grande. Una vez que hemos procesado la causa, ahora veamos el deber de amar a los demás como Dios nos ama. Una vez más, el apóstol Juan se dirige de manera amorosa y pastoral a la audiencia de la iglesia, a las personas que hemos sido transformadas por el amor de Dios, y los que de alguna u otra forma ya no cargamos con la carga del pecado, sino que hemos sido liberados, y en esta libertad del pecado ahora podemos cumplir
con esta orden, con este mandamiento de amar a los demás como Dios nos ha amado. Hermanos, este mandamiento no solamente se centraliza o es exclusivo para amar a los hermanos en la fe que son difíciles, no. También es para amar a todo aquel que te rodea. Es amar al creyente y a los no creyentes, es amar al amigo y al que no es tan amigo, es amar por aquel que ve por mis necesidades como aquel que tampoco velan por mis necesidades. En pocas palabras, es amar a aquel que es muy irritable. Esta es la clase de amor que solamente proviene de Dios, porque nos impulsa, amados, a amar más allá de nuestras capacidades. Es una realidad, claro, va a haber momentos donde no podamos amar a esa persona porque es tan irritante, porque sus comentarios, porque la forma como observa, porque simplemente lo que hace ya no puedo más, pero es ahí donde uno reconoce, ¿sabes qué, Señor? Yo ya no puedo amar, pero ahora lo voy a amar a través de tus fuerzas, de ese mismo amor del cual tú me has amado. Es amar al compañero de trabajo que ha hecho un ambiente pesado. Es amar al esposo o a la esposa que solamente de su boca salen cosas ásperas. Hermanos, amar a los demás como Dios nos ama no lo podemos reducir en ningún momento a un comportamiento moral. Porque va a llegar el día, amado, en que si tú piensas que amar a los demás como Dios nos ama es algo simplemente moral, te vas a cansar y te vas a hartar, porque esa persona no te está amando de la misma manera que tú lo estás amando. Tu amor no es correspondido. Es por eso que desde el versículo 7 hasta el final de esta carta de Primera de Juan, el autor nos está preparando para responder la siguiente pregunta: ¿cómo podemos amar a aquellas personas que nos irritan, que son problemáticas y que solo complican más las cosas de lo que ya son? Y el apóstol responde a esta pregunta en el versículo 11 diciendo lo siguiente: amados, si Dios así nos ama, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Si Dios así nos amó, si Dios nos amó. Juan no empezó diciéndonos cuenta hasta 10. No sé cuántos de ustedes se acordarán de esos anuncios en la televisora ahí del Canal 5, al menos en donde yo vivía. Y había esos anuncios donde el papá estaba a punto de pegarle a su hijo enojado y salía cuenta hasta 10 y el papá contaba 1, 2, 3 y se calmaba, y obviamente en forma de broma algunos contaban bien rápido, no, 1, 2, 3, 4 y ya llegamos al 10 y le damos la nalgada al niño. Tampoco Juan nos dice que el problema son los demás y no eres tú, sino que al contrario, Juan empezó con una verdad muy confrontadora, la cual es: si Dios nos amó, si Dios así nos amó. En nuestra lucha contra el pecado, amados, tenemos que reconocer que siempre estamos luchando con el amor propio, el amarnos a nosotros mismos, en otras palabras, el cual se manifiesta en el egocentrismo, en la autoafirmación, en la vanidad, en la autocomplacencia, en la autocompasión, en la hipersensibilidad, en la autodefensa, en la autosuficiencia y en la autoglorificación. En todas estas formas se manifiesta el amor a mi yo. Por eso bien lo dijo el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, cuando dijo: miserable de mí, ¿quién podrá defenderme o salvarme de este cuerpo de muerte? Pero amados, cuando verdaderamente tú y yo nos vemos bajo la luz del Evangelio y reconocemos nuestra bajeza y vemos nuestro pecado delante de Dios, el cual nos creó del polvo,
cuando tenemos esa óptica clara y concisa, permíteme decirte que ya nadie puede ofenderte. ¿Sabes por qué? Porque has aprendido que la mayor ofensa es vivir o no vivir bajo la cobertura de Dios. Y es aquí donde el deber de amar al que me irrita, al gruñón, al que no paga o no me paga bien cuando hago su trabajo, al problemático, ya no me causa pesar amarlo. Porque les amo a esas personas, porque Dios me amó primero. Si Dios amó a una persona, a mí, tal como soy, ¿cuánto más no podré yo amar a otros? Cuando nuestras vidas se guían de esta manera, permíteme decirte que definitivamente causa un efecto en las personas cuando las amamos como Dios nos ama. Juan enseña una verdad fundamental en el versículo 12, el cual nos dice que el Señor es invisible al ojo humano. En el libro de Éxodo, capítulo 30, versículo 22, nos dice que nadie puede ver al Señor o el rostro de nuestro Dios y seguir con vida. Aunque adoramos a un Dios que es invisible para el ojo humano, que es incapaz de contemplar, el mismo escritor, pero ahora en su evangelio, nos señala que este Dios invisible se hizo visible ¿en quién? En Jesús. Juan capítulo 1, versículo 18, en la Nueva Versión Internacional, dice así: a Dios nadie lo ha visto nunca, el Hijo único que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Hermanos, ¿quieres ver a Dios? ¿Quieres conocer a Dios? ¿Cuál es el carácter de Dios? Ve a Jesús. Porque Jesús nos reveló el carácter de nuestro Padre Celestial, justo, santo, bondadoso. Pero en esta ocasión, el escritor, en la primera carta de Juan, el apóstol Juan, nos agarra por sorpresa y nos dice que cuando nos amamos los unos a los otros, también Dios puede verse a través de nuestras vidas transformadas. Versículo 12 dice así: a Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En otras palabras, hermanos, la gente se empieza a cuestionar cómo es posible que yo trato tan mal a esa persona y sin embargo me trata diferente. Porque Dios permanece en nosotros y la gente es capaz de percibirlo hasta el punto de decirnos: oyes, yo quiero lo que tú tienes. Si has tenido la oportunidad de leer, y si no, te invito a que lo hagas este año, el libro se llama El puñal y la cruz. Y en ese libro se describe la vida de Nick Cruz. Nick Cruz fue un joven puertorriqueño que desde la infancia fue abusado por toda clase de cosas que se te puedan venir a tu mente. Este niño finalmente a la edad de 15 años se mudó a la ciudad de Nueva York. Tristemente, este joven se convirtió en uno de los pandilleros más peligrosos de toda la ciudad. Conocido y temido por su enojo y violencia, Nick se había ganado el respeto en las calles. Pero un día este joven pandillero, su vida daría un giro inesperado. Porque un joven pastor llamado David Wilkerson, movido a compasión y decidido a mostrar el amor de Dios a este joven que la sociedad lo trataba como o lo veía como la escoria, como lo peor, a
pesar de las amenazas que el pastor había recibido de este pandillero e incluso en ocasiones de maltrato físico, el pastor Wilkinson nunca desistió en mostrarle el amor de Dios a este hombre pecador. Con el tiempo y en el tiempo perfecto de nuestro Dios, Nick rindió su vida a Dios, entregó su vida a Jesús. Y ahora este ya hombre grande, quien sigue viviendo, el Señor lo ha utilizado para que cientos de personas escuchen también el mensaje de salvación. Pero amados, la transformación de Nick comenzó con un hombre que decidió mostrar el amor de Dios. Porque Dios se lo había mostrado también a él. Mi pregunta para ti en esta tarde es la siguiente. En estos días muchos de nosotros nos vamos a reunir con diferentes personas, familiares, amigos, haremos llamadas incluso. Y muchos de nosotros a veces anhelamos y deseamos que esas personas sean transformadas también por el amor de Dios, por el extraordinario amor de Dios. Pero mi pregunta es, amado, ¿les amas como Dios te ama? ¿Les amas como Dios nos dice que le amemos? ¿Estamos caminando la milla extra? De tal manera que ellos se cuestionen y digan, ¿cómo es posible que a pesar de que quizás no te he pagado en años la deuda, que te he tratado mal, que he hablado mal de tus hijos, que he hablado mal de a tus espaldas, aún así me amas? Amado, que en esta Navidad tú y yo podamos no solamente demostrar el amor de Dios, sino que también, como este pastor Wilkinson, podamos compartir del amor de Dios a aquellos quienes no conocen el verdadero amor, el extraordinario